que sustente el pliego de ingresos del presupuesto de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del inciso E del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República. Señor presidente, señores miembros de la mesa directiva, señores y señoras congresistas, premier, distinguidos colegas, por intermedio suyo quiero solicitar permiso para poder pasar algunas diapositivas. Autorizado. Gracias, presidente. Me voy a concentrar básicamente en dos partes. Uno, las perspectivas económicas, porque como Ministerio de Economía y Finanzas consideramos que los supuestos del marco macroeconómico continúan siendo válidos. Y dos, justamente las fuentes que financian este presupuesto, que es un presupuesto equilibrado. En el Ministerio de Economía y Finanzas hemos hecho un estudio de ¿cuánto afecta el crecimiento las fuentes externas e internas? El estudio es contundente. El 58% de la variabilidad en la actividad económica del país se explica básicamente por factores externos. Somos una economía pequeña, una economía abierta al mundo, y en ese sentido lo que pasa afuera tiene un impacto relevante. Y el 42% se explica por factores básicamente de carácter interno. ¿Qué ha pasado en el último año? Ha habido una desaceleración de la economía global. Sin duda el motor externo no ha sido un motor que ha sido favorable para la economía peruana. Hemos enfrentado un contexto mundial de alta inflación y lenta convergencia de la inflación, que ha hecho que los bancos centrales del mundo mantengan las tasas de interés en niveles elevados. Entonces, a nivel internacional, la economía global no ha sido un factor que haya favorecido a nuestra economía. Y en lo que respecta a los factores internos, el año 2023 ha sido un año complejo, ha sido un año de muchos shocks de distinta naturaleza que han generado un enorme costo para el país. Nosotros, en el Ministerio de Economía, hemos estimado que estas pérdidas son alrededor de los 12.000 millones de soles. Hemos enfrentado, además de la conflictividad social, una serie de factores y fenómenos climatológicos que han tenido un impacto en sectores claves como la agricultura, la pesca, y en ese sentido se mantienen las condiciones climatológicas negativas. Sin embargo, han habido avances importantes en el 2023, que es importante mantenerlos de cara al presupuesto del 2024. Por ejemplo, se ha reducido significativamente la inflación. La inflación ha pasado de niveles de 9% a niveles menores al 4%, que es lo que estamos proyectando para el mes de noviembre, y esperamos que esta convergencia de la inflación hacia la meta del Banco Central se mantenga. El riesgo país se ha mantenido estable. El Perú en el año 2023, y esto esperamos que se mantenga en el 2024, ha sido una de las economías con menor riesgo país, solamente después de Chile. Este es un factor importante. La economía peruana se ha mantenido resiliente, se ha mantenido fuerte a pesar de los shocks de alto impacto que hemos enfrentado, y como prueba de ello, a pesar del contexto complejo, las calificadoras de riesgo Fitch Rating y Moody's han mantenido la calificación crediticia de Perú, que sigue siendo el país de la región con la segunda mejor calificación crediticia después de Chile. Y la meta para el 2024 no solamente es mantener nuestra calificación, sino incluso mejorarla. Esta resiliencia se ha reflejado también en un tipo de cambio estable, menos volátil, y en términos fiscales algo importante. Es cierto, hemos invertido recursos para enfrentar la emergencia, pero también hemos podido acumular ahorros de cara al 2024. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización Fiscal pasó de 1.506 millones de dólares a 3.200 millones de dólares. Estos recursos van a ser muy importantes de cara
al fenómeno del Niño que vamos a enfrentar en el año 2024. Ha habido también una mejora en la confianza que se está materializando en elementos importantes de cara a la reactivación de nuestra economía. Se han incrementado significativamente los anuncios de inversión, tanto minera como no minera, pero también se han adjudicado proyectos de infraestructura clave que van a avanzar y van a permitir que avancemos en el cierre de brechas. Solamente para mencionar, lo cual significa un logro importante este año, el total de adjudicaciones de inversión privada en infraestructura vía APPs o proyectos en activos se ha multiplicado por 24. Hemos pasado de 97 millones de dólares adjudicados en el 2022 a 2.300 millones de dólares en una serie de proyectos en el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones y en el sector salud. Y de cara al 2024 la meta es acercarnos a los 8.000 millones de dólares de adjudicaciones. La confianza se está recuperando y esta recuperación se está reflejando en una materialización de, por ejemplo, más inversión privada. Y para el 2024 esperamos también que las medidas tomadas a lo largo de este año ha sido muy activo, hemos pedido 2 veces facultades para aprobar medidas que favorezcan la reactivación. Se han anunciado una serie de planes, justamente van a ayudar a que la economía recupere ese brillo y ese crecimiento. Y el plan Compunche Perú ha sido complementado por el Plan Unidos, que es un llamado a la unión, un llamado a la concertación, pero también busca darle un impulso significativo a los diferentes sectores productivos, al agro, a la pesca. Es un plan que permite apalancarnos en la minería, que busca acelerar la recuperación del turismo y sobre todo proteger la cadena de pagos, evitar que el contexto de caída de la producción afecte la capacidad financiera de las empresas. E incluye también una serie de intervenciones que van a tener un impacto importante en las familias y sobre todo van a ser claves en el proceso de recuperación de la inversión privada. Y todo esto lo hemos logrado manteniendo la estabilidad de las cuentas fiscales y el compromiso para el año 2024 es alcanzar un déficit de 2%, manteniendo la deuda en uno de los niveles más bajos de América Latina y yo diría del mundo. Esta proyección de crecimiento para el 2024, nosotros estimamos que entre el 2024 y el 2026 la economía peruana crecerá en promedio 3,1%. Este es un crecimiento, cuando se compara respecto a nuestros pares de la región, es un crecimiento, yo diría, moderado respecto a lo que necesitamos. La gran aspiración como país debe ser recuperar el 4, el 5 o el 6%, como ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, creciendo al 3% alcanzaríamos el nivel de ingreso per cápita de México en 16 años. Entonces necesitamos acelerar esa velocidad de crecimiento y, como ha señalado el Premier, las prioridades de este gobierno materializadas en el presupuesto justamente apuntan también a fortalecer las cadenas productivas, a fortalecer una serie de sectores que ayuden a recuperar la velocidad de crecimiento. A continuación paso a explicar cómo estamos financiando este presupuesto. Primero, la cobertura es importante mencionar, ¿no? Cuando nosotros monitoreamos la estabilidad fiscal, trabajamos sobre la base del sector público no financiero, que involucra tanto instituciones del gobierno general como las empresas públicas no financieras, como Petroperú, las empresas de FONAFE o las empresas municipales. Dentro del gobierno general están las entidades presupuestales y es sobre estas entidades a las que me voy a referir. Cuando vemos la estructura de los ingresos fiscales, el principal componente que financia ese presupuesto son los recursos ordinarios, los recursos determinados. Para este año 2024 nosotros estamos
cumpliendo con el mandato de las reglas fiscales que establecen y determinan un déficit de 2%, ese déficit, es decir, esta diferencia entre los gastos y los ingresos, se va a cubrir a través de las operaciones oficiales de créditos, que son o equivalen al 12,2% del presupuesto. Entonces, este es un presupuesto que se financia fundamentalmente con recursos ordinarios, que son el impuesto a la renta, los impuestos que recaudamos por producción o los impuestos que recaudamos a través del consumo. Hemos tratado de mantener un presupuesto creciente y que refleje las prioridades del gobierno, incluyendo los saldos también proyectados para este año. Entonces, siguiente por favor, este crecimiento de 12%, más de 26.000 millones, se está financiando de la siguiente manera: 156.895 millones son básicamente recursos ordinarios, 8.058 millones recursos directamente recaudados, 29.384 millones recursos por operaciones oficiales de crédito, 1.292 millones por donaciones y transferencias, y los 45.177 millones restantes son básicamente recursos determinados, es decir, recursos que recaudamos pero que ya por construcción tienen un dueño. En lo que respecta a los recursos ordinarios, estos están financiando el 65,2% de nuestro presupuesto. Entonces, cuando vemos la estructura, básicamente son dos los impuestos más relevantes: el impuesto a la renta, que representa los 64.285 millones, y los diferentes impuestos a la producción y el consumo, que representan 83.059 millones. Básicamente es en este rubro IGB, y están determinados justamente por la dinámica del crecimiento económico. En lo que respecta a los recursos determinados, estos recursos están financiando el 18,8% del presupuesto, siendo los rubros más importantes los recursos provenientes del canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones. Asimismo, dentro de este orden de participación de los recursos determinados, además del canon, tenemos el Fondo de Compensación Municipal por 9.768 millones y el Fondo de Compensación Regional por 8.294 millones. Finalmente, lo que respecta a recursos directamente recaudados, estos recursos representan un porcentaje pequeño del presupuesto, solamente un 3,3%. Estos recursos se distribuyen tanto en las entidades del gobierno nacional como los gobiernos regionales y locales, siendo los rubros más importantes que están financiando el presupuesto las ventas de servicios, los saldos de balance y los derechos y tasas administrativas. Para el año 2024 no vamos a tener los mismos inconvenientes del 2023 sobre el uso de los recursos directamente recaudados, porque estos ya se han corregido y se ha sustituido los recursos directamente recaudados por más recursos ordinarios. Finalmente, entonces, ya para resumir y mostrar la ley de equilibrio financiero, este es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto que se basa en supuestos razonables, pero también se basa en una serie de medidas que hemos tomado, y como lo ha señalado el Premier, es el primer presupuesto de esta gestión, y lo que busca es generar un cambio en la tendencia, un cambio en esta tendencia inercial que apunte a resolver los problemas esenciales del ciudadano: más salud, más educación, más seguridad, pero también que impulse el crecimiento económico. Entonces, para terminar, de estos 26.000 millones de soles adicionales, las principales fuentes de financiamiento son los recursos ordinarios por 15.397 millones, los recursos directamente recaudados por 2.426 millones, me refiero al incremento que hace que el presupuesto se incremente 26.000 millones, 995 millones adicionales en donaciones y transferencias, 6.090 millones en recursos determinados,
y 1.107 millones adicionales por recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito. Como Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el mandato de la Presidenta y del Premier, seguiremos impulsando medidas, ejecutando el Plan Unidos e informando con transparencia. Aprovecho la ocasión, Presidente, también para agradecer al Presidente de la Comisión de Presupuesto, a su equipo, por haber trabajado en estos días y poder haber llegado a un consenso importante. Como lo ha dicho el Premier, han sido más las coincidencias que las diferencias y vamos a plantear algunas alternativas sobre estas 4 pequeñas diferencias. Repito, es un presupuesto histórico. Por primera vez estamos proponiendo una ruta de largo plazo hacia dónde deberían ir las remuneraciones. Yo creo que eso constituye un cambio clave. Estamos proponiendo también mejoras en la manera como se ejecuta la inversión pública y seguiremos avanzando en promover un crecimiento sostenible, un crecimiento sano, que permita atender las enormes brechas que tiene este país. Muchísimas gracias, Presidente. Muchas gracias, Presidente. Quería pedir autorización para utilizar algunas diapositivas. Autorizado. Esta presentación incluye la sustentación del presupuesto del sector Economía y Finanzas. Voy a concentrarme en 5 aspectos. Uno, los objetivos estratégicos sectoriales, la ejecución presupuestal que proyectamos para el 2023, la propuesta de presupuesto para el 2024 y las principales metas y recursos asignados en esta propuesta de presupuesto 2024 para el sector Economía y Finanzas. Si me apoya, por favor, un par más. Siguiente. Los objetivos estratégicos del sector son 6. Primero, consolidar el equilibrio y la sostenibilidad fiscal, es fundamental. Es uno de los logros de las últimas décadas, tener un país fiscalmente ordenado, con una deuda baja, lo cual es reconocido a nivel internacional. Buscamos también el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de la competitividad. Es uno de los grandes retos de cara al mediano plazo, la posibilidad de generar un impulso a la competitividad que lamentablemente se ha perdido en la última década. Y sin dudas hay un reto enorme en lo que respecta a la recuperación de los ingresos fiscales. El Perú es una de las economías de América Latina que menos recauda. ¿Por qué? Porque hay una elevada informalidad y hay niveles también de incumplimiento tributario alto. Buscamos reactivar la inversión, ese es un objetivo de cara al 2024, y mejorar también la eficiencia del gasto público. Este año hemos empezado a implementar una serie de dispositivos que están ayudando a reducir el gasto sin afectar la calidad de los servicios. Y en ese sentido, si podemos ir a la diapositiva 4, nosotros esperamos para el 2023 una ejecución de alrededor de 96%. Este año esperamos ejecutar cerca de un poco más de 33.000 millones de soles. En lo que respecta al proyecto de presupuesto, esta es la distribución. El pliego MEF ha incrementado su presupuesto respecto al año pasado en 28%, básicamente por el aumento del servicio de la deuda. Ha habido un incremento de la deuda, entonces el servicio, que también lo administra el MEF, ha generado este incremento de 28%. En lo que respecta a proinversión, ha habido una reducción de su presupuesto de 2,2%, básicamente por bienes y servicios. Esto no va a afectar a su operatividad. En lo que respecta al pliego SUNAT, se está incrementando el presupuesto en 16%, básicamente por gasto en personal y obligaciones sociales. Y en aquellos pliegos que tienen un incremento importante, básicamente la SMB
y el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, este incremento en 26 y 44% respectivamente, se explica por básicamente mayores inversiones. En el caso de Perú Compras hay un incremento del presupuesto de 16%, básicamente por una serie de mejoras en el desempeño de las contrataciones públicas. Respecto a las fuentes de financiamiento de este presupuesto, la más importante es la fuente recursos por operaciones oficiales de crédito, que financia cerca del 55% de este presupuesto. El segundo componente son los recursos ordinarios que financian el 33% de nuestro presupuesto, más o menos estamos hablando de 16.181 millones de soles, y los recursos determinados que financian el 12% del presupuesto. ¿Qué cosa aspiramos para el año 2024 como Ministerio de Economía y Finanzas? Estas metas son metas mínimas. Nosotros vamos a esperar o aspiramos a poder superarlas con creces. Uno, que los ingresos fiscales del gobierno general alcancen al menos el 20,5%. Nos comprometemos también a respetar el déficit fiscal de 2%. Este año ha sido un año complicado, pero proyectamos cerrar cumpliendo la regla fiscal de 2,4% y el déficit fiscal para el 2024 de 2%. Lo que respecta a la deuda pública, esta deuda pública bordearía el 33,5%. Esto significa que se mantendría la trayectoria decreciente de la deuda pública en línea con las reglas fiscales también, y estimamos un incremento tanto en la participación de la inversión pública como la inversión privada. En lo que respecta a la adjudicación de proyectos, este año queremos seguir avanzando, tal como lo había dicho en la presentación anterior, en mayores adjudicaciones de APPs, asociaciones público-privadas o mayores proyectos en activos. Estos son recursos privados que permiten cerrar las brechas. Y en lo que respecta a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, esperamos también una mejora en las tasas de recuperación de órdenes de pago acumulado y una mejora en el tiempo total de la liberación de mercancías. No podemos aspirar a ser una economía eficiente sin un Estado eficiente, por eso, repito, estas son metas mínimas que como gestión vamos a tratar de apuntalar. En lo que respecta a la Superintendencia del Mercado de Valores, estimamos también que el tiempo promedio para resolver trámites será como máximo 30 días, y en lo que respecta al organismo supervisor de contrataciones del Estado, esperamos que al menos el 48% de procesos de contratación supervisados estén libres de riesgo, ¿no? La meta es poder seguir avanzando en este proceso y llegar al 100%, minimizando los riesgos de corrupción. En lo que respecta al ONP, el 40% del total de asegurados de los diferentes regímenes tendrán la condición de asegurados activos, y en lo que respecta a Perú Compras se prevé alcanzar un 19% de participación en la compra pública nacional en bienes y servicios bajo el ámbito de la ley número 30225, ante una serie de herramientas y estrategias que van a ser promovidas por esta entidad. En lo que respecta a los recursos, este es el detalle de los recursos del presupuesto para el año 2024. Como pueden ver, hay 17.687 millones para la administración de la deuda interna, 9.348 millones para la administración de la deuda externa. Lo que vamos a seguir haciendo como Ministerio de Economía son dos cosas en lo que respecta a la deuda externa. Tratar de suavizar en los siguientes años las amortizaciones con operaciones de administración de deuda, y por otro lado seguir desdolarizando nuestra deuda pública. A raíz de la pandemia hubo una dolarización importante de la deuda pública, y lo que queremos es revertir esta tendencia porque nos expone a riesgos externos, ¿no? Nos expone a que cambios en el entorno internacional que se reflejen en variaciones abruptas del tipo de cambio terminen generando un mayor
endeudamiento para el país. En lo que respecta a la administración del proceso presupuestario, se cuenta con 3.446 millones, del cual 3.083 millones corresponden a la reserva de contingencia. 300 millones al incentivo presupuestario al sector salud. Lo que queremos es impulsar también cambios estructurales, tener un mayor control de las prestaciones y los servicios que el sector salud brinda a los ciudadanos. Entonces, por eso estamos en esta propuesta considerando esos 300 millones. Adicionalmente hay montos menores, 15 millones y 48 millones en lo que respecta a gastos operativos e incentivos presupuestarios a favor de RENIEC. En lo que respecta al Fondo para el Financiamiento de Inversiones en Ejecución asociadas a contratos de gobierno a gobierno, estamos considerando el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas 3.200 millones. Esta no es una bolsa, esta es una estimación basada en contratos firmados, ¿no? Esto es algo importante, son básicamente encargos que se le han asignado al mes por el sector de educación y por la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces quiero de antemano advertir que cualquier cambio en este rubro presupuestal puede generar desfinanciamiento de actividades importantes y que, repito, ya tienen contrato. Asimismo, hay transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, son 1.423 millones, del cual 1.373 millones son o corresponden a el Fondo para la Continuidad de Inversiones de los Gobiernos Locales. Algo con lo que tenemos que luchar, y lo dije en la comisión y lo digo ahora en el Pleno, es con la mala práctica de abrir todos los años proyectos de inversión y que solamente se pueda ejecutar el 1%. Entonces, para ello, algo importante es, uno, concluir los proyectos, y en ese sentido la continuidad es clave. Tenemos también transferencias para el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, 500 millones que ha generado cambios de acción de muchos gobiernos municipales, que se ha reflejado, por ejemplo, en mejoras en la recaudación, mejoras en la ejecución. De lo que respecta a la gestión de remuneraciones y la gestión previsional del sector público, hay 419 millones. Esos son los rubros, yo diría, principales. Si vamos a la diapositiva 9, y vemos los recursos asignados por pliegos, básicamente lo que tenemos son la asignación para el pliego SUNAT por 2.637 millones, que incorpora recursos para la fiscalización aduanera, el despacho aduanero, la fiscalización de tributos internos, el control de la deuda en cobranza, los sistemas de información y otros servicios al ciudadano. Algo importante que estamos considerando son también los recursos para la prevención y represión del contrabando. Así como otras, digamos, otras actividades que tienen un impacto importante, sobre todo en la lucha contra las actividades ilícitas, como el control de insumos químicos y bienes fiscalizados. Asimismo, hay obligaciones previsionales por 21 millones de soles y una cartera de inversión de 330 millones. En lo que respecta al pliego SMB, el reto de la SUNAT, antes de pasar a hablar de la SMB, es clave. Necesitamos aumentar la capacidad de recaudación estructural. Prácticamente esta no se ha movido, yo diría, en los últimos 50 años. Han habido pequeños avances, ya la SUNAT tiene las herramientas legales, gracias justamente a una serie de medidas que se han aprobado en el Congreso. Lo que vamos a trabajar en el 2024 y en los siguientes años es que esas herramientas legales se reflejen también en más recaudación, una mejora en la eficiencia de la recaudación. Lo que respecta al pliego del SMB, son 92 millones, básicamente para la supervisión del mercado de valores, otras actividades y un proyecto en la cartera de inversión por 35 millones. En los últimos años el mercado de capitales no se ha desarrollado lo suficiente, de hecho ha retrocedido
hemos perdido capacidad de financiamiento a largo plazo, entonces necesitamos un organismo supervisor que genere las condiciones para que las empresas puedan tener acceso a un mayor financiamiento, a otras fuentes diferentes al sistema financiero tradicional. Lo que respecta a la OCE, básicamente el gran cambio en su presupuesto es, bueno, estamos incorporando recursos al programa presupuestal 0149 para la mejora del desempeño de las contrataciones públicas y estamos financiando también un proyecto por 34 millones. En lo que respecta al pliego ONP, esta entidad tiene recursos importantes por 8.817 millones, donde básicamente el principal rubro del presupuesto son las obligaciones previsionales por 7.774 millones. Hay otros elementos que tienen una menor participación en el presupuesto, pero es importante mencionarlo en aras de las transparencias, como la administración del bono de reconocimiento por 576 millones, algunos servicios tecnológicos, administración de aportes, entre otros. Finalmente, en lo que respecta a Perú Compras, esta tiene un presupuesto de 50 millones del cual 19 millones corresponden a recursos para la mejora en el desempeño de las contrataciones públicas, otras actividades por 23 millones y 2 proyectos en la cartera de inversión. En lo que respecta a Perú Compras, queremos para el año 2024 generar cambios significativos, tener un Perú Compras mucho más activo, que ayude a cumplir los objetivos estratégicos del gobierno. En ese sentido, estos recursos reflejan justamente esa voluntad de cambio. Como Ministerio de Economía y Finanzas seguiremos trabajando arduamente por la reactivación del país, por recuperar los niveles de crecimiento y por seguir promoviendo el cierre de brechas, tanto por una mayor inversión pública como por una mayor inversión privada. Muchísimas gracias, presidente. Eso es lo que quería informar. Gracias, señor ministro.